usted lo tiene que reconocer. Hoy día yo no sé si será culpa del calor, que la gente se da más vuelta en la cama, pero todos estamos teniendo más pesadillas. Y aquí vienen todas las preguntas. ¿Esto es una enfermedad? ¿Soñar con cierto tipo de pesadillas significa algo? ¿Está algo mal con mi cuerpo, algo mal con mi mente? De todo eso vamos a hablar, obviamente, con el experto, pero antes tenemos la más completa nota respecto al tema. Atención. Las pesadillas, cuando el placer de dormir se transforma en una tortura producto de sueños no muy gratos, donde muertes o sufrimientos se manifiestan, cuando el cuerpo debe descansar. ¿Tiene algún significado las pesadillas? ¿Qué pasa cuando estas se hacen recurrentes? Screaming. I haven't even got you yet. Quizás más de alguna vez ha despertado aterrada e incluso llorando. Ponga mucha atención que las pesadillas no ocurren por una simple casualidad. Y puede que algo esté pasando en su vida y las noches se transforman en tortura con las pesadillas. Por ejemplo, cuando sientes que te lastiman o provocan heridas. Puede ser un poco las dos cosas. El mismo dormir mal puede gatillar una depresión o algún trastorno del ánimo, o el hecho que a lo mejor tenga una preocupación o tenga alguna cosa así puede gatillar una pesadilla, y eso ser a lo mejor algunos primeros síntomas de también un trastorno del ánimo. ¿Ha soñado con desastres naturales como terremotos y que usted está en medio de estos? Ojo, que si esa situación se transforma en sufrimiento donde arranca por su vida, se puede interpretar que estaríamos hablando de una crisis nerviosa no detectada o fuertes grados de ansiedad. Ojo que si en sus pesadillas se encuentra con una persona que ha fallecido o un ser querido que muere en su sueño, aquí puede interpretar fuertes luchas emocionales con personas importantes, o quizás deba arreglar alguna situación con un ser querido con el que está peleado. Creo que fue una vez que sentí que se moría mi mamá, y como que fue demasiado traumático. O sea, no sé si una pesadilla en sí, pero recuerdo haber despertado con una sensación de ahogo, de llanto, muy desagradable. Sí, creo que son como alarmas y alertas de la mente que te está guiando hacia buscar una respuesta a algo inconcluso en el ámbito de estar más consciente. Me gustaría saber qué significa soñar con pesadilla, y si es que soñar recurrentemente con una misma pesadilla tiene algún significado. Soñar que se encuentra desnudo en público puede llegar a angustiar a una persona, transformándose en una verdadera pesadilla. Esto demuestra una falta de autoestima importante y problemas serios para comunicarse con los pares. En la gente más adulta, los mismos trastornos del sueño aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta el riesgo de que tengan infartos cerebrales, y también aumenta también las posibilidades de tener trastornos del ánimo, como la misma depresión. Esta pesadilla puede ser más común, que se le caigan los dientes. Ojo aquí, que se interpretan conflictos de personalidad, inseguridad y ansiedad. ¿Qué pesadilla ha sido más recurrente en sus noches? Oh, yo recuerdo una de cuando era chica, que siempre como que me caía en un ascensor, como que el ascensor nunca terminaba, nunca llegaba a ningún lugar, era terrible, pero y otra que se moría mi mamá. Yo creo que de chica tiene mucho que ver tal vez con los miedos, con imágenes que a uno le impactan, con películas que uno ve, etc. Y una pesadilla que tuve fue muy recurrente, súper, durante mi infancia. Y después que con psicólogo yo como que tuve que enfrentar eso y lo solucioné, pero fueron hartos años. Y ahora, gracias a Dios, no tenía pesadillas. Pero el despertar llorando o asustado por las pesadillas claramente no es algo grato. ¿Cuánto nos puede afectar en la vida diaria? Baja considerablemente la energía que usamos día a día. Por supuesto que sí, las pesadillas son un trastorno del sueño, y todo lo que sea alterar nuestro sueño, alterar nuestro descanso, por supuesto que nos puede quitar energía. Por último, soñar que te persiguen o escapas de algo que te aterra
es una de las más frecuentes. Esto puede interpretarse como miedo al jefe, algún profesor o relaciones de pareja que sean peligrosas o padres abusivos. Si se encuentra en esta situación, consulte a un especialista. Normalmente cualquier tipo de enfermedad física es un aviso, un reflejo de que hay algo que no funciona bien en nuestra psique, en nuestra mente o en nuestro espíritu. En este caso no creo yo que las pesadillas, salvo que sean muy recurrentes y muy constantes, y entonces hay que tener precaución con ellas, pero en este caso habría que estudiar a fondo el sueño en sí. Pesadillas que muchas veces se hacen frecuentes y que pueden ser síntomas de algunas patologías que aún no está detectada. Muchas veces estos sueños tétricos suelen ser parte de situaciones que usted está viviendo a diario y no se ha dado cuenta. Lo prometido es deuda. Oye, hay una cantidad de pesadillas. Hay una que a ti te llamó mucho la atención, sí. ¿Cierto? Primero, vamos con algo genérico. Esto es bastante común. Soñar que uno se ahoga, sí. Ya sea con agua o simplemente que se te corta la respiración. ¿A qué cosa puede hacer referencia a eso? Mira, yo creo que la principal causa del soñar con que uno se ahoga es efectivamente tener algún problema de la respiración en el sueño. O sea, lo primero que tienes que ver es eliminar apnea del sueño. Eso yo diría que es lo más común. Es algo que te está pasando físicamente y que lo interpreta como un sueño. Sería lo primero. Sí. Ahora, si tú ves que no tienes ningún problema, que estás respirando, todas las vías despejaditas, pero sin embargo sueñas que no puedes salir a la superficie, ay, te falta el aire, ahogándote. Yo te diría que ese sueño es análogo con el tema de verse atrapado en un lugar. Que ambos son el tema de sentir de que uno perdió la posibilidad de tomar ciertas opciones o que se equivocó en ciertas opciones en la vida, por ejemplo. Ese lugar puede ser un grupo familiar, puede ser un trabajo, puede ser cualquier cosa y que tú ya no puedes arrancar de ahí. Estás atado a un sitio con un grupo de personas. Claro, generalmente la sensación de estar ahogado, la sensación de estar atrapado en un lugar sin salida tienen esa connotación, el tema de que qué opciones dejé de tomar o qué opciones tomé equivocadamente. ¿Me entiendes? Generalmente hay que entender que más o menos el 75% de los sueños tienen un contenido más bien negativo. Entonces, generalmente nosotros asociamos a... Súper alto, muy o sea, alto, demasiado. Muy alto, sí. Ahora, había un sueño que mencionaste... Ahí está. Imposibilidad de escapar de un lugar. En general, obviamente esto puede ser, porque cada interpretación es personal a cada persona. Digamos, cada sujeto tiene distinto tipo de sueño. Venga para acá. No hay un diccionario de sueño como, digamos, genérico. Estamos tratando de hacer grandes aproximaciones. Ya, pero acá hay uno que te llamó fuertemente la atención, que nos mandaron en Twitter, que lo escribía Claudia Barrientos. Sí. Y ella sueña recurrentemente que hay un incendio en su casa, arrancan todos, pero una de sus hijas pierde la vida en ese incendio. Ay, no puede salvar a una y muere porque todos salieron excepto ella. Sí, mira, lo que hay que entender es que generalmente hay un desplazamiento, que estas imágenes son simbólicas. Entonces muchas veces se asocia la casa con el self, con uno mismo. Entonces, la casa representa tu propio nivel de protección. Puede representar uno mismo. La casa es uno. Entonces cuando se puede quemar la casa puede ser de que partes de uno mismo están viéndose damnificadas. ¿Por qué una persona que estás quemando a los demás, digamos? Pasar a llevar a otras personas. Por ejemplo, puede haber un apego muy excesivo entre esta hija y ella, por ejemplo. Porque, entonces cuando me quemo yo, quemo también a mi hijo. Porque la representación de la casa es la representación de yo mismo dentro del sueño. Me estoy quemando y justamente dentro de mi casa hay una hija y no la puedo salvar. ¿En qué situación estoy, por ejemplo, llevando a mi hija a un punto que yo no quiero llegar? Obviamente esto es una significación sumamente como desplazada del significado literal. El significado literal puede ser un trauma. ¿Qué pasa si esta persona vivió alguna vez un sueño, una situación de un incendio? Claro. Entonces muchos sueños son recurrentes porque tienen que ver con alguna cosa que uno no quiere ver en la conciencia. Perfecto. Mira, esto no deja de ser interesante. O sea, Capitán, incendio es... ¿Cómo podríamos especificarlo? O sea, la casa incendiada en este caso, porque no era el incendio solamente. Ya. Ahora, eso tiene que ver con temas respecto a la propia protección y el tema de ponerse en peligro y poner en peligro a la persona. Yo tengo una pesadilla que es súper recurrente y que te la comenté la otra vez, que es caer al vacío. Sí. Y que de hecho despierto como cayendo. De un salto. Claro. Sí, yo diría que caer al vacío es una de las 5 pesadillas más típicas. Los niños las tienen mucho. Perfecto. Ojo, los niños tienen más pesadillas que los adultos. La caída es tremendo. Sí. La sensación de angustia es horrible. Uno trata de agarrarse a algo y nada. Muchas veces tiene que ver con algo parecido a esto, con la falta de control. ¿Me entiendes? ¿En qué cosa tú estás sintiendo que falta el control? ¿En qué cosa tú sientes que tomaste una decisión equivocada? Pero precisamente la falta de control, porque cuando tú estás cayendo, tú estás poniendo en riesgo tu vida y no puedes controlar la caída.
Entonces, generalmente, ¿qué es lo que se pide? Les voy a explicar algunos tips para poder eliminar las pesadillas, porque cuando son recurrentes uno puede hacer técnicas para combatirlas y poder ayudarse uno mismo a ciertas partes negadas. Perdón, si alguien sueña seguido que se cae y se despierta con un sobresalto, tú dices que puede hacer uno algo para dejar de soñar con eso. Y con todas las otras pesadillas se puede hacer algo, sí. O sea, ¿uno puede evitar tener pesadillas? Uno no puede evitar tener pesadillas, pero uno puede hacer algo con ellas. Mira, es lo mismo que, por ejemplo, tú vas en el auto y te dices, ¿sabes qué? Hay problemas con la temperatura del auto. Tú puedes elegir poner como un tape y no verlo. O puedes ver la alarma y hacer algo al respecto. Perfecto. ¿Qué me dice de lo siguiente? Que voy a juntar dos, que nos escribía @Katitari y también @Monkey, que decía, por ejemplo, él sueña, este hombre, este padre, va con su hija por un camino desierto, no hay nadie más, están todas ellas y comienzan a llamar a su esposa, en caso de él, a la hija, a la señora, a la mamá, y la mujer no aparece. Está él solo con su hijo en un camino desértico y no aparece, digamos, la mamá o la señora. Ya, mira, entender que todo lo que uno ve en el sueño son partes de uno mismo. Esa es la principal interpretación. Si no ves a tu mujer en el sueño, quizás tú estás negando parte de ti mismo asociada a tu mujer. Quizás hay una ausencia de la mujer, quizás siente de que la mujer no está cumpliendo el rol que él considera, quizás hay una falta de comunicación con ella. Y el hecho que la vea con la hija es que también esta persona piensa que tiene alguna deuda, la mamá con la hija también. Por ejemplo, insisto, es una interpretación. Por supuesto, y que los tiene como solitos, por eso están en un camino, estamos dando la batalla solo y tú no apareces como nosotros quisiéramos. Exactamente. ¿Entiendes? Generalmente uno ya empieza a entender la dinámica. Pero es bastante lineal entonces eso. Es bastante lineal. La pesadilla versus el significado. Sí, obviamente siempre hay ciertos niveles de desplazamiento. ¿Me entiendes? O sea, hay personas que, por ejemplo, tienen un conflicto con alguien y no son capaces de interpretar la realidad. Entonces desplazan mucho el objeto. Tengo un ejemplo de eso. Por ejemplo, había una persona que decía que soñaba con Freddy Krueger, ¿cierto? Este personaje con las garras que precisamente actúa la pesadilla. Y había otro Fabián que decía, yo sueño que aparece un payaso que me intimida y yo le pego, pero nunca le puedo hacer daño. Es como que mis combos, digamos, no surten efecto en él. Ya, mira, el tema de soñar con monstruos se asocia con lo siguiente. ¿Qué cosas en tu vida parecen monstruosas y tú no eres capaz de vencer? ¿Cuáles son los monstruos que tienes dentro de tu vida? Por ejemplo, un problema que no tienes, ¿cómo solucionarlo? Una persona que está más allá de tus expectativas, poder lidiar con él. ¿Me entiendes? Y también se asocia al elemento de estar perseguido, que también es una de las cosas más comunes, sentirse perseguido en los sueños. Que tenga la forma de Freddy Krueger o de un payaso que te amenaza, siento que se quede. Ver la figura que uno elija, soñar con Freddy Krueger, soñar con un payaso, soñar... Son figuras que conocemos como arquetípicas, son figuras que ya están dentro de nuestro inconsciente. Uno las ve en la película, claro. ¿Me entiendes? El tema de los payasos también tiene otra connotación. Los payasos generalmente tienen una connotación más bien demoníaca dentro de nuestra cultura, a partir de muchas películas que están asociadas a ello. Pero sabes que hay un sueño que me mencionaste, creo que vi una cosa de un ovni. Sí, Nacho y otras personas decían, yo sueño, yo no sé si él está inducido por la cultura popular, que me abducen, que soy secuestrado por ser extraterrestre. Y lo ve igual que en la película, o sea, está en la pieza, entra una luz, ¡guau!, lo sacan de la cama y comienzan a hacerle todo tipo de intervenciones quirúrgicas. Yo sé que hay psicólogos y psiquiatras como John Mack que están de acuerdo que eso es un hecho real y que uno, a través de los sueños, lo recuerda. Pero, ¿qué otra cosa puede significar en términos de pesadilla? Mira, en términos más positivos, comillas, me gusta ese sueño porque generalmente habla del viaje del héroe. Es, por ejemplo, tomar un viaje que tú todavía no te has tenido como el valor de iniciarlo. Entonces, porque generalmente esto es una figura que viene del cielo y que te toma. O sea, sentirse como elegido. Es como aceptar la posibilidad de llegar a un recorrido nuevo que no has tomado. Por ejemplo, una nueva carrera, por ejemplo, una nueva opción de laboral. O sea, un nuevo desafío. Un nuevo desafío, pero que es algo alienígena, algo fuera de lo que tú conoces. Tú dijiste que ese es el lado positivo. Por favor. Pero respecto a eso, en realidad, porque por darte un ejemplo, tú tienes conocimiento, tienes imágenes en la vida real, tú ves ovni, o por darte un ejemplo, tú ves documental, etcétera, etcétera. Pero para la persona que nunca ha tenido ese registro visual en la vida real, ¿por qué lo puede llegar a interpretar en los sueños? Si nunca ha tenido esa imagen presente ¿Cómo le llega esa en el información? cotidiano? ¿Cómo le llega esa información? Mira, te voy a comentar con no voy a revelar el nombre de la persona, pero una persona tuvo un viaje con ayahuasca. Fue a Perú, se drogó con ayahuasca. En el viaje a ayahuasca había un robot que le indicaba el conocimiento de la humanidad. El tipo durante meses pensó que era una cuestión media paranormal, hasta que se dio cuenta que él a los 5 años leía el Mampato. Y en el Mampato había el mismo robot. Entonces son cosas que pueden estar internalizadas que tú no te des cuenta, ¿me entiendes? Y son imágenes que se representan en el sueño asociadas a la emoción que tú tienes. Entonces sale una imagen asociada a una emoción. ¿Y no te puede el sueño de alguna forma interpretar eso y dar esa figura? Mira, una cosa más nebulosa, pero de alguna forma el cerebro
agarra esa imagen nebulosa y te da esto que estaba guardado en la memoria. Exactamente, y lo representa con el tema que tienes ahora, pero alterado. Ok. Sergio, yo creo que es súper común también soñar que estás peleando, que te da angustia estar en esta pelea, de repente muchas veces como que no tienes la fuerza para pelear. Como que alguien te hiciera así. Claro, y como que tú estás peleando, pero no tenés fuerza. Mira, el tema de pelear y no tener fuerza, o el tema de caminar y no poder moverse. Claro, la típica, aunque estaban persiguiendo y no se mueven en cámara lenta. Y te van a agarrar. Corriendo así. Tiene que ver con la posibilidad que tal vez estás asumiendo muchas cosas que ya no estás en condiciones de tomar. ¿Me entiendes? Entonces, ir a tu ritmo. Generalmente, ahora está la gracia que muchas veces uno puede tener sueños lúcidos. Tú puedes, digamos, reeditar estos sueños. ¿Me entiendes? Y algunas veces las personas se dan cuenta dentro del sueño que pueden hacer el cambio en el sueño. Soñando. Y ahí es la mejor posibilidad para poder alterar la pesadilla y encontrar el significado personal que tiene. Y el pelear, por ejemplo, puntualmente, ¿qué significa el pelear? Por ejemplo, el pelear generalmente tiene que ver con algún tipo de discusión que puedes tener con la persona en la vida real. ¿Con quién estás peleando? Pero muchas veces uno no sabe distinguir a la persona con la cual está discutiendo. Porque muchas veces no puedes aceptar una pelea con una persona o no sabes quién realmente te está atacando, con quién realmente es el conflicto. Imagínate que fuera como un banco. ¿Me entiendes? Estás peleando y no tiene cara, ¿me entiendes? Pero sabes que hay un tema de que tú tienes que defenderte respecto a Me vuelven a preguntar, cuando uno sueña que se te caen los dientes, y hay dos posturas. Uno, se está cayendo los dientes y entra en un estado de pánico. Una verdadera pesadilla. Otras personas dicen, uy, se me caen los dientes nomás. Y como que uno dice, ya, filo, así como, ya. Es que, mira, el tema de los dientes está asociado a la mortalidad, a la que nosotros mismos somos mortales y vamos a decaer. Entonces tiene que ver con la juventud, o tiene que ver con el poder. Porque en ambos casos tú pierdes tus dientes y son elementos necesarios para tu subsistencia. Entonces está asociado generalmente al tema físico. Decía, ¿hasta qué punto yo estoy siendo vulnerable físicamente? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, estoy enfermándome? ¿Hasta qué punto estoy perdiendo la pega? ¿Me entiendes? Cosas así. ¿Y soñar con catástrofe? ¿Qué significa? Que a veces uno está en la Puede ser un casa terremoto, y de repente tsunami, hay una avalancha, explosión al fondo y te va a llegar, o viene el mar y agarra con todo y tú estás en la uno casa. de repente no va ni a la nieve y sueña con una avalancha de nieve que te viene persiguiendo. Exacto. Los significados más comunes de las catástrofes naturales se asocian al tema de que tú estás siendo sobrecogido por emociones que tú no puedes controlar. Entonces, si te viene la avalancha o si te viene el tsunami, es una representación del hecho de que tú estás sobrecogido por algunas emociones que te superaron las emociones. Mucho trabajo emocional pendiente, entonces. Es como dejaste que se acumulara y ahora, wow, ya no. Sentimiento en el minuto que no sabes cómo manejarlo. Mira, imagínate que tú estás con 200 cosas a la vez y lo único que quisieras es gritarle a todo el mundo y decir que se fueran a la mugre y no puedes hacerlo. Empezaría de este tipo de sueños. Me ha tocado este tipo de sueños muchas veces con ejecutivos de alta empresa. Que empiezan a soñar, ¿sabes qué? Estoy soñando que viene el mar y se me viene encima, se me viene encima, se me viene encima. Porque en el fondo la persona no es capaz de lidiar con todas las necesidades emocionales que tiene en su momento. Recuerda que lo mejor de todo, perdona Juanjo, es despertarse y entender y poder analizar el sueño y poder hacer algo. O sea, esa es la parte positiva, claro, poder analizarlo bien. Ahora, quizá... Tienes que escribir tus sueños porque se pierde la memoria de los sueños. Tienes que tener un libro, una libreta al lado del lugar donde duermes. Ahora, hoy por hoy pareciera que soñar con desastres, con catástrofe, no es tan raro porque está sucediendo. Basta abrir el diario, ver las noticias. Lo que acaba de ocurrir en Filipinas, parte del cambio climático, una de las tempestades, tormentas más atroces que han ocurrido. Más de 10.000 muertos van. Hoy día está pronosticado para ser uno de los tardes más calurosas en lo que va de la primavera. Hasta 32 grados podríamos estar sufriendo en un rato más. Pero estamos viendo ya algunas imágenes de lo que dejó el tremendo tornado. Obviamente en Filipinas tenemos una nota y a la vuelta comentamos. Exactamente, un tifón. ¿Qué está pasando en el mundo? Es la visión aérea del paso del tifón Haiyan por Filipinas el pasado viernes. Devastador panorama de la naturaleza en la tormenta más poderosa en lo que va del año y una de las más violentas de la historia. Se decretó estado de calamidad en el archipiélago asiático, lo que permitirá la creación de fondos especiales destinados a la reparación de infraestructura y servicios públicos, entre otras cosas, para levantar nuevamente a Filipinas. Vientos sostenidos de 314 kilómetros por hora que derribaron todo a su paso. Embarcaciones que se trasladaron kilómetros, techos de casas que volaron, construcciones derrumbadas, tendidos eléctricos en el suelo. La acción del tifón fue tal que se mantuvo en grado 5 durante 48 horas, cubriendo 2/3 del país asiático. Recién ahora comienza a vislumbrarse el devastador paso de Haiyan. Millones de afectados, más de 500.000 desplazados, 2.000 desaparecidos y una estimación de 10.000 muertos.
Cifras escalofriantes de daños que aún no pueden cuantificarse del todo. It's a great human tragedy. There's no power, there's no light. By the time the sun sets, it's dark, and you're just going to have to make your way to where you can find some shelter. Tras la catástrofe, ahora Filipinas clama por ayuda humanitaria básica, urgencia por agua, comida, medicamentos, elementos de higiene y abrigo. Falta que poco a poco va supliendo la comunidad internacional, aún considerando que la Cruz Roja calculó que el número de afectados asciende a 5 millones de personas. El Papa Francisco hizo un llamado a enviar ayuda al devastado país y además realizó un aporte monetario a las víctimas y sobrevivientes. Según informó este lunes el Vaticano, el sumo pontífice envió una primera contribución de $150.000, es decir, 78 millones de pesos aproximadamente. El tifón Haiyan siguió su recorrido debilitando su intensidad en cerca de 120 kilómetros por hora. La tormenta llegó la noche del domingo al norte de Vietnam y la madrugada del lunes a China, zonas donde causó la muerte de al menos 13 personas. Imágenes que ya pasaron pero que todavía no quedan atrás. Tragedia humanitaria que destruyó gran parte de la región asiática y que ha conmovido al mundo entero. 5 millones de afectados en Filipinas. Hoy por hoy va a ser tremendo calor, 31 grados y más en la capital. Incluso también hubo unos días en donde casi se pone a llover. El clima está un poco loco. La primavera sabemos que es bastante caprichosa. Irregular. En los días, digamos, de frío y calor, la oscilación térmica, frío en la mañana, mucho frío en la noche también y a veces en las tardes tremendamente caluroso. Vamos a estar preparados porque ya se anunció que para el verano de este año, en nuestro país, Chile, va a haber un calor muy similar a como ha hecho en Europa. Hay que decir que son tanto, digamos, los grados allá, Europa, sí señor, que, digamos, hay personas que llegan a morir producto, digamos, de la deshidratación. Ahora, ¿esto es normal? Según todos los expertos, claramente no. El mundo, el planeta Tierra, está patas para arriba y puede ser por muchas causas. Primero por las tormentas solares, por los cambios del eje, por los cambios de polaridad y que derechamente está cambiando. De nosotros exactamente, como y por nuestra propia intervención. Ahora cuando tú mencionas Europa es interesante porque probablemente Bélgica y Holanda van a desaparecer. Sí. ¿Cómo? Bélgica y Holanda van a desaparecer. Los Países Bajos sí, porque han tomado, digamos, terreno al océano. Entonces cuando exista, digamos, un aumento de nuevo de este océano va a tomar muchos de los campos que han sido utilizados. Y acá probablemente en Latinoamérica también, pero menos. Quiero hacer un llamado a la gente del Switch, que hace algunos días se hizo un cálculo, que se derretían todos los hielos de los polos y toda la nieve que está en lo alto de las montañas, ¿qué pasaría? Y varias ciudades de Chile desaparecerían, gran parte obviamente también, digamos, de Brasil y Argentina. O sea, Buenos Aires queda completamente afuera. Talcahuano en Chile sería uno de los primeros afectados, cubierto por el mar. Yo me acuerdo hace un par de años, en el mapa, 5 o 6 años, que decían que el mar se iba tomando la costa paulista, la costa que está entre San Pablo y Río, precisamente, y que esa costa está destinada aquí a no sé cuántos años a desaparecer. O sea que San Pablo ahora tenga mar. Claro, San Pablo podría llegar a tener mar. Dijeron que el desierto de Atacama podría llegar fácilmente, digamos, al inicio de la región metropolitana. Bueno, a ese punto. Eso es desde el punto de vista de lo que está pasando, pero también los países afectados están clamando ayuda. Porque lo que dice Filipinas no solamente es que necesita dinero para sobreponerse a la tragedia, sino que dice, perdón, ¿saben qué? Nosotros somos de los países más afectados y tenemos permanentemente este tipo de tifones que generan todas estas pérdidas. Por favor, ayúdennos y que los países más industrializados paren de utilizar elementos químicos que afectan la atmósfera y que finalmente somos nosotros los que nos vemos afectados. Entonces ya no solamente es el recurso en dinero, sino que decir, por favor, ¿saben qué? Ya no podemos soportar esto porque se nos cae el turismo, se nos cae todo. Porque un país no puede, claro, porque con 1 o con 2 de estos tifones al año es imposible que un país pueda surgir. O sea, actualmente se dice que son alrededor de 10.000 víctimas fatales, pero hay muchas zonas en las cuales los rescatistas no han podido ingresar, entonces claramente la cifra de muertos va a aumentar. De todos los chilenos residentes en Filipinas, exactamente hay 5 personas que no han podido encontrar el cónsul de nuestro país allá. 5 millones de víctimas, o sea, de gente con daños y todo, desde físico y todo, de verdad que es terrible. Perdona, y es para asustarse. ¿Y esto lo hace el hombre o también alguna divinidad está enojada con nosotros? ¿Podemos creer que Dios está enojado?